yo diría coincidentemente, convenientemente, ha caído en estos días en los cuales hemos visto pues muchas coincidencias, desde el Tribunal Constitucional, desde la denuncia a la presidenta Dina Boluarte, la investigación a la fiscal y otros temas también que como todo diciembre parece que están pues... La bienvenida a Cristian Delgado, abogado constitucionalista y profesor de la PUC, al cual agradecemos por su tiempo. ¿Qué tal? Señor Buenas noches, Delgado, Katica. muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que significa la decisión del juez de Ica? Bueno, el juez de Ica creo que ha sido muy literal en la aplicación de la norma que es el Código Procesal Constitucional, que para ponerlo muy en claro es la ley que regula este tipo de procesos, habeas corpus, amparos, etcétera, ¿no? Entonces, él basándose en el artículo 22, lo que dijo es básicamente lo siguiente. A quien le corresponde la ejecución de la sentencia en un habeas corpus es a quien la sala o juzgado concedió el habeas corpus. En Ica no se le dio el habeas corpus, exactamente por eso subió hasta la Corte Constitucional, hasta el TC, y lo que está diciendo él básicamente es no me compete decir algo que lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es ejecutar. Yo no. Algo ya lo decía en otras oportunidades esta semana. Esto de acá es una cuestión muy, vamos a decirlo así, salomónica. Parece que nadie quiere tomar en cuenta esto, ¿no? Es una cosa casi de Pilatos. El TC que lo deriva a Ica, ¿A ti? ¿no? Y a Ica que dice el juez de la investigación preparatoria, a ti te corresponde la ejecución, ¿no? Entonces, Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Lo conversamos ayer con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Pacheco, y decía que ese escenario era posible, que él declara improcedente y que el TC le correspondería decidir en el breve plazo. Pero en distintos medios de comunicación lo han dicho aquí en Exitosa, Gustavo Gutiérrez Tix, el presidente del TC, y la vicepresidenta, que ellos consideran que debería ejecutarse ese indulto, ese habeas corpus, y que Alberto Fujimori debería estar en libertad. lo cierto es de que toda sentencia constitucional, más aún si le emite el TC, es de ejecución inmediata. O sea, esto desde marzo del año pasado que se emitió y ya debía haberse ejecutado, solo que vino el tema de la medida cautelar de la Corte Interamericana. Por lo tanto, lo que ellos realmente debieron haber hecho al aclarar esto que ocurrió hace una semana, Autoaclaratorio. exactamente, el autoaclaratorio, fue haber dicho, ¿saben qué? La medida cautelar no se aplica o sí se aplica y lo excarcelamos o no lo excarcelamos. Entonces acá el punto gris va a estar lo que les toca hacer ellos en estos días, es decir, le compete a la Corte fallar o resolver algo sobre la libertad de una persona que no fue parte en este proceso y consecuentemente tenemos que cumplir todo lo que dice la Corte. Entonces yo creo que más bien el tiro les ha rebotado, por así decirlo, porque no querían de alguna manera a ciencia cierta resolver esto y por eso lo devolvieron al juez de Ica. Y el juez de Ica, aplicando muy bien la norma, dijo, quien concedió el habeas corpus fue el Tribunal Constitucional. A ustedes les toca por imperio de la ley ejecutar esto. A mí no. Y algo que no me ha podido responder la vicepresidenta y seguramente tampoco los magistrados del TC, ¿cuál es la diferencia de los escenarios? El año pasado se conoció en marzo del 2022 que el TC ordena la liberación, pero hay una observación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Podría pasar lo mismo, porque el tribunal ha dicho que se libere. Podrían ellos decir, va a ser liberado, y la Corte podría nuevamente pronunciarse. Y Fujimori quedará nuevamente en la puerta del penal, sin salir. Sí, esto es un tema un tanto más delicado porque ya involucra temas de soberanía nacional. Y ahí está el debate, ¿no? Por supuesto, y ciertamente todas las cortes o jurisdicción estatal peruana, chilena, Argentina tiene una larga historia de antecedentes no respetando las decisiones de la Corte, por ejemplo, se basan en eso. ¿Qué tanto puede llegar a afectar una decisión de un órgano exterior respecto de la política o de la jurisdicción nacional? Entonces, lo cierto es lo siguiente, nada mejor que hablar con hechos objetivos. La decisión que emitió la Corte es una decisión que suspende y es una orden al Estado peruano. ¿Es un fallo o es una recomendación? ¿Cuál es el término exacto? Es un fallo, es una decisión. Es una decisión en la que dice, oye, suspende, Estado peruano, te obligo a ti a que no implementes esta resolución por la cual se le dio indulto. Pero acá es importante porque el demonio está en los detalles. Es una decisión que no anula la sentencia del Tribunal Constitucional. Dicho de otra manera, lo que ha ocurrido en la Corte de Costa Rica no es una cuarta instancia. O sea, no es una continuidad de lo que seguiría lo que ya dijo en última palabra el Tribunal Constitucional. Es por eso que yo creo, anticipando un poco, de que lo que va a decir el Tribunal Constitucional es lo siguiente. La recomendación de Costa Rica va al Estado peruano. El expresidente Alberto Fujimori no fue parte en ese proceso.
solamente abogados del Estado peruano y abogados de los familiares y de los deudos y de los terroristas perecidos en este tema, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo afectaría la Corte a alguien que no ha sido parte? Alberto Fujimori. Por lo tanto, si sabes qué, no hay una orden de no excarcelación respecto de él. Entonces, ese es un detalle fino, pero que, como ya lo han anticipado ellos y adelantado opinión, perfectamente les podría servir para, pues, ser coherentes con lo que ya han dicho en votos en mayoría 4 miembros del TC esta semana. Solo uno dirimente. Hay una observación también importante y es digna para el debate, porque hablamos de la autonomía como país y el TC es el máximo intérprete de la Carta Magna, la última instancia. Y lo que ellos dicen es, la Corte no puede observar sobre la decisión de un expresidente. Y hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de que sabemos cuál ha sido la coyuntura y cuáles son las investigaciones en torno a cómo se dio el indulto, que fue por debajo de la mesa para evitar ser vacado, y que incluso Kenji Fujimori va a afrontar un proceso ahora en diciembre. Exacto. Sí, o sea, hay que ser muy honestos. Todo el contexto del indulto fue un poco turbio. Ha sido corrupto. Fue un poco turbio, fue poco limpio, por así decirlo, pero más allá de que estas cosas hayan ocurrido, nuevamente, existe un fallo del Tribunal Constitucional. Nos guste o no, tanto lo tenemos que cumplir, Es vinculante. como también ponernos a pensar qué tanto vincula o afecta o es obligatorio a algunas decisiones, recomendaciones, informes, fallos que vienen de Costa Rica. Lo que no podemos ir es a un extremo o al otro. Ni ser marionetas de una corte extranjera, siendo soberanos nacionalmente, y tampoco ser unos parias a nivel internacional y no reconocer ciertos tratados. Una opinión personal que yo creo es la siguiente. Políticamente, a nivel de política internacional, para mantener la buena convivencia y vecindario internacional, debiera respetarse esta recomendación. Pero, viéndolo legalmente, no es una recomendación que anula la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo más importante, ya desde un ámbito más abogado, más de derecho, más de debido proceso, no es una orden dirigida al expresidente. No es una orden que se dice, Alberto Fujimori no puede ser tú excarcelado, ¿no? Entonces, viéndolo bien, no lo afecta. La responsabilidad es al Estado. Y también lo comentaba esta semana en otros medios, de no acatar esto, podrían darse algún tipo de situaciones un poco complicadas para el Perú. Uno, los familiares que han llevado este caso a Costa Rica podrían pedir el incremento de la indemnización al Estado peruano. Eso es uno. Dos, podría de repente sancionarse al Perú con la restricción de algunas facultades ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, de la cual también es, vamos a decirlo así, hermana o prima hermana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es ahí a través de la cual se ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, por eso lo digo, a nivel de una cuestión internacional podría afectar a un nivel diplomático o hasta reputacional. Pero, siendo irrestrictos con la soberanía nacional, creo que ya el Tribunal Constitucional, a través de sus miembros, lo ha dicho no solo en este autoaclaratorio, sino el año pasado, con la sentencia que declaró fundado el habeas corpus, ¿no? Había otro cuestionamiento también, y creo que es una información que no queda clara para un sector de la población, y es que, como usted menciona, la Corte no ha dicho que Alberto Fujimori no puede ser indultado. Lo que ha dicho es que hay requisitos que debe cumplir y que el abogado del expresidente podría nuevamente presentar otro indulto validando los requisitos, como por ejemplo si sufre de una enfermedad mortal que no pueda ser atendida en prisión, el pago de la reparación civil y el perdón a las víctimas. Claro. Ocurre que este indulto, el que dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es muy posterior a toda la costumbre judicial o jurisprudencial o de tendencias de Costa Rica respecto de no indultar a funcionarios que hayan cometido delitos de lesa humanidad y delitos graves. Lo que ha ocurrido hace unos años con el expresidente Kuczynski al dar este indulto fue exactamente eso. Pero vamos, nuevamente el tema es bien complicado y delicado hablar de que una corte internacional vaya a afectar una gracia presidencial que fue dada por el presidente. Es por eso de que se ha ido a través de la anulación del indulto. Y se logró. Solo que con el habeas corpus, que está haciendo en este caso la madre del Cordero, el Tribunal Constitucional el año pasado dijo, no, todo bien, yo creo que debería levantarse la nulidad de este indulto y seguirse adelante con la excarcelación. Eso es algo tan nacional, eso es algo tan doméstico, hablando de derecho doméstico, o sea, nacional, no internacional,
que ya llegar a tanto, yo pensaría que podría realmente afectarse la soberanía nacional. Por eso es algo que tiene que ser tratado con muchísimo cuidado por el TC en estos días, pues, ¿no? Según lo que dice el abogado Elio Riera, el TC debería ya pronunciarse la siguiente semana, a inicios de semana. Pero la preocupación mía, y supongo que la preocupación nacional, es la repercusión internacional, porque nosotros somos activos en eventos internacionales, viaja la presidenta todo el tiempo. El siguiente año nosotros vamos a ser los anfitriones de la PEC, por ejemplo. Sí, es por eso. Al nosotros estar adscritos a ciertos tratados internacionales, competencias de la Corte, en fin, tenemos una presunción de que respetamos esta convivencia internacional. Eso se sabe desde las primeras clases de Derecho Internacional Público y de diplomacia. Pero acá nuevamente el tema es de que eso no significa una renuncia a la soberanía. Países muchísimo más desarrollados como Estados Unidos o China no conforman ordenamientos internacionales, exactamente porque no quieren esa restricción. Pero hablando de buena reputación, imagen, riesgo país y una imagen también para los inversionistas, qué duda cabe que lo mejor es quedar bien afuera. Nuevamente, para que veas de que el tema no está zanjado, ¿qué tanto podemos quedar bien afuera y no adentro con nuestro propio ordenamiento? Una sentencia del Tribunal Constitucional que no ha sido anulada, que está vigente y que tendría en principio que cumplirse. Hay otro cuestionamiento importante, y es que este auto aclaratorio que responde al abogado Elio Riera y además al procurador se emite el 21 de noviembre. Entonces el cuestionamiento es que es una cortina de humo porque se ha emitido justamente en plena crisis política y crisis del Ministerio Público. No han podido responder la verdad, o al menos las respuestas que nos ha brindado los miembros del TC. No me han hecho sentir satisfecha, ¿no? Creo que no han sido muy claros. ¿Cuál es el procedimiento cuando se emite un auto aclaratorio como este? ¿Por qué no salió a la luz el día 21 de noviembre? Ocurre que la fecha de suscripción de una decisión, en este caso 21 de noviembre, no significa que ese día se está notificando. Normalmente a nivel judicial, cuando tenemos una orden judicial y tenemos la fecha ahí, es el momento en el que se confeccionó la resolución o que se llegó al acuerdo de lo que se está decidiendo. En este caso, improcedente la aclaración. El trámite que viene o el proceso que viene en un país tan burocratizado como el Perú es correr este documento para las firmas, poner las firmas digitales, notificar, y ahí hay ciertos días que toma. Entonces, no necesariamente la fecha de suscripción de la resolución es la fecha de la notificación. Entonces, tal vez es por eso que yo diría coincidentemente, convenientemente, ha caído en estos días en los cuales hemos visto pues muchas coincidencias, desde el Tribunal Constitucional, desde la denuncia a la presidenta Dina Boluarte, la investigación a la fiscal y otros temas también que como todo diciembre parece que están pues muchas rayando, coincidencias, ¿no? Y en política a veces no hay coincidencias. Hemos abordado este tema desde el expresidente Alberto Fujimori, pero queremos ir a los casos de la Cantuta, Barrios Altos y las víctimas. ¿Cuál sería el camino de los familiares para evitar que Alberto Fujimori salga de prisión? Claro, vamos a ponernos en el supuesto de que lo que hace el Tribunal Constitucional es acatar su misma decisión del año pasado. Ciertamente los abogados de los familiares de las víctimas lo que pueden hacer es denunciar al Estado peruano por incumplimiento de esta decisión internacional. Y eso ya supone, como te digo, una nueva fase o una etapa más bien de responsabilidad estatal del Perú, pero a nivel internacional. Y allí vendrían ya las sanciones que te he comentado. De repente los familiares podrían decir, no están cumpliendo la decisión, queremos más indemnización, alguna limitación del Estado peruano pues, en las organizaciones internacionales y, como te digo, el tema reputacional. Pero lo que les queda el camino libre para poder notificar a la Corte de este incumplimiento y también continuar pues, con una denuncia por incumplimiento al Estado peruano. Pues, ¿no? Se ha conocido que hace algunas horas la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o al menos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la posible liberación del expresidente Fujimori. ¿Qué nos quiere decir con estos comunicados, resoluciones que emite? Lo mismo estoy observando. Sí, estoy observando, y lo mismo para lo cual esta institución internacional ha sido creada, para controlar exactamente a nivel latinoamericano, a nivel internacional, este tipo de cumplimientos de los países respecto de sus pactos, de los tratados que han suscrito. Entonces la Comisión, en una
en un papel de veedor o de supervisor, por así decirlo, lo que hace es estar pendiente de esto. Ahora, claro, tiene un efecto medio disuasivo, ¿no? Está diciendo, por si acaso, Tribunal Constitucional, estoy viendo lo que vas a hacer y atento Estado peruano a lo que podría venir si no cumples con lo que yo, Corte, pues te estoy ordenando, ¿no? Solo que entre cumplir, recomendar y lo que hemos estado hablando estos minutos, hay un espacio muy grande de discusión. Y de interpretación. Y de interpretación por cada uno de los lados interesados, ¿no? Y la Corte emite también otro comunicado el día de ayer diciendo lo siguiente: siguiendo instrucciones del presidente del tribunal, se solicita al Estado que a más tarde, el día 6 de diciembre del 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la resolución del 7 de abril del 2023. ¿Qué es lo que debemos remitir el día 6 de diciembre? ¿Qué información darle a la Corte? Lo que está pidiendo es un, vamos a decirlo, solicitando un pedido de cuentas respecto de lo que ha estado ocurriendo desde que se suspendió esta decisión, ¿no? Hasta lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, esto de alguna manera, para que la Corte tenga argumentos, tenga fundamentos, es que también vamos a ser muy honestos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy proactiva en casos de defensa de derechos humanos constitucionales, que es para lo cual ha sido creada, ¿no? Entonces, la forma como actúa... Algunos lo cuestionan, ¿no? Dicen, claro, en el caso Fujimori inmediatamente. Exactamente. Y hay gente que espera años y le toca la puerta de la Corte. Es como reacciona un poco ante estos casos. Yo podría tener una opinión ciudadana, menos mal de que no soy abogado de ninguna de las partes, me da libertad para opinar. Y hay que tener mucho cuidado de no ideologizar o politizar algunos casos. Más allá que tengan un efecto o una reacción política, estas son normas que tienen que ser aplicadas. Si las normas son imperfectas o qué sé yo, lamentablemente ahí viene la duda o la incertidumbre. Pero lo que está pidiendo la Corte Interamericana es, en esa proactividad que tiene, ¿no? Te he ordenado que suspendas implementar el indulto, por más de que tengas esta sentencia del año pasado. ¿Qué estás haciendo desde ese momento? Estoy viendo que más bien tus magistrados han adelantado opinión, han emitido un autoaclaratorio, se va a resolver, pareciera esto favorablemente. Bueno, ten en cuenta que está ahí. Pero hay un nivel de autoridad, ¿no? Y de presencia de la Corte con estos comunicados, estas palabras diplomáticas. Hay un nivel... de vigilancia y autoridad. Sí. Yo diría de vigilancia. Vigilancia porque el Estado es libre, soberano, con sus tres poderes, y eso es un fundamento, soy muy honesto, Katiuska, muy fuerte para no estar sometido justamente a agendas, de repente a otro tipo de situaciones exógenas que una Corte Internacional, por solamente ser internacional, cree que puede afectar en un país, ¿no? Entonces, es un tema de pesos y de contrapesos. ¿Hasta qué punto, pues, se acata y hasta qué otro punto no se acata? O totalmente o de manera parcial, ¿no? Y ya para cerrar, señor Delgado, ahora que estamos debatiendo un poco las expresiones de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Six se dijo en Exitosa que el Estado peruano ya cumplió con lo que había pedido la Corte en vista de que Alberto Fujimori ya estuvo preso. O sea, lo que pedían es la investigación, pedían también el castigo, pedían que cumpla con la sentencia y ya se cumplió. Y esto ya cumplió su tiempo. ¿Eso es cierto? ¿Hay fechas para lo que dice la Corte o es ilimitado hasta que el señor Fujimori fallezca? No, lo que dijo la Corte en sus recomendaciones fue de que este tipo de indultos no procede, y si es que tuviese que darse, el expresidente Fujimori tendría que haber pagado la indemnización, tendría que haberse arrepentido y tendría que públicamente haber pedido disculpas, lo cual no ha ocurrido. Pero nuevamente... No va a ocurrir, según lo que dice su abogado. De repente, pero nuevamente, esto sería, y lo quiero poner así, ya para que el público pueda tomar una decisión, esto sería que una gracia presidencial, nos guste o no, llamada indulto, dado por el expresidente Kuczynski, posteriormente después tenga que estar nuevamente revisada por lo que dice la Corte. Entonces, viéndolo a nivel macro, es como decir, yo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ente ajeno a tu país, soy tu hermano mayor y yo te estoy diciendo qué cosa es lo que tienes que decir o hacer. No obstante, ya tenga un indulto válido que ha sido anulado y que ha sido restituido por el Tribunal Constitucional. Entonces es un poco complicado dar tanto espacio de injerencia, por así decirlo, a cortes internacionales. Eso también a la interna no es un acto muy saludable, y creo que esa es la línea por la cual están siguiendo
los 4 magistrados en mayoría del TC. Así es, la soberanía y autonomía del Perú como país. Estaremos a la expectativa. Posiblemente lo que decía el TC es la liberación. Ellos ya han adelantado opinión. Es más que probable. Hay ya una mayoría, hay 4 vocales que han dado, jueces magistrados constitucionales que han adelantado opinión, y creo que en la línea de la coherencia debiera ser esto. Bien, gracias a Cristian Delgado, abogado constitucionalista y profesor de la PUC, por esta explicación a detalle, esta cátedra frente a lo que ha ocurrido con el expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias. Muy buenas noches.